Bienvenido a un nuevo episodio de Data Analítica. Mi nombre es Gary Astorga y a continuación escucharás la entrevista que le realizamos a Aarón Paz, quien estudió la carrera de Ingeniería Estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente se desempeña como científico de datos en TASA, empresa del rubro pesquero. En este episodio, Aarón nos cuenta su historia y experiencia en el mundo marino, aplicando estadística y ciencia de datos, tanto en el Instituto del Mar Peruano y en TASA, donde labora actualmente. También nos contó cómo definió su carrera a estudiar, el proceso para conseguir prácticas preprofesionales, su experiencia durante sus prácticas, las cosas que le gustan y no le gustan del rol actual, sus aprendizajes, recomendaciones y mucho, mucho más. Estamos seguros de que conocer la experiencia de profesionales que ya llevan camino recorrido en el mundo de data y analytics te traerá aprendizajes que puedes aplicar a tu vida. Recalcamos esto, toma los aprendizajes que puedas obtener y busca la manera de aplicarlos. Recuerda que el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Y si encuentras algún aprendizaje que consideras valioso en la entrevista, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos ya sea en LinkedIn o en Facebook. Te dejamos los links de nuestras redes sociales en la descripción. Antes de comenzar, te comentamos que aún siguen abiertas las inscripciones para la especialización en ciencia de datos con Python, que iniciaremos el viernes 20 de enero del 2023. En esta especialización te familiarizarás con las herramientas y técnicas más importantes del campo de la ciencia de datos, usando Python. Aprenderás los fundamentos de la probabilidad y estadística, a manejar y limpiar conjuntos de datos, análisis estadísticos, crear visualizaciones impactantes de tus datos y aprenderás a realizar modelos de Machine Learning. Nuestra especialización está diseñada para universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en el fascinante mundo de la ciencia de datos y sus aplicaciones. Al final de la especialización estarás listo para aplicar tus habilidades de ciencia de datos en una amplia gama de campos. Las clases serán los viernes de 7 p.m. a 10 p.m., hora de Perú. La duración es de 60 horas, lo que significa que estaremos durante 20 semanas potenciando el talento de los participantes para el mundo de la ciencia de datos. Se recomienda tener una disponibilidad de 8 horas para dedicarlas a la especialización. Así que si estás empezando tu camino hacia la ciencia de datos, esta especialización es ideal para ti. Para más información, regístrate en el formulario que te dejamos en la descripción o en los comentarios. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Hola Aaron, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto el día de hoy tenerte aquí para poder conocer un poco más acerca de tu experiencia, tu trayectoria y sobre todo los aprendizajes que has podido obtener durante estos últimos años con tu experiencia relacionados a áreas de data y analytics. ¿Ya? Y bueno, vamos a empezar primero yéndonos un poquito atrás, específicamente mucho antes de la universidad. Y no sé si nos podrías comentar acerca de dónde vienes, tus inicios y cómo definiste tu carrera a estudiar. ¿Siempre fue esa tu decisión o cómo fuiste encontrando dicha elección? Bueno, muchas gracias por la invitación, Gary. Eh, Contarte un poco sobre mí, pues la decisión que tomé para estudiar la carrera de Ingeniería Estadística fue, digamos, me tomó tiempo. Me tomó tiempo por el hecho de que yo quería una carrera que sea, pues, algo que nos atraiga, nos plantee, digamos, un futuro, digamos, que nos dé rentabilidad a futuro como uno a veces quiere, ¿no? Y dentro de mi camino y creo que la preparación hacia la universidad fue donde yo realmente decidí, ¿no? Yo me preparé en la Trilce, recuerdo, en la Trilce, en la Academia Trilce, y también me preparé en la CEPREUNI. Y en ese camino de preparación, pues tuve un par de años de preparación. Yo me demoré 3 años en ingresar a la universidad.
pero desde el primer año recuerdo que sí tenía muchas dudas, porque siempre están las carreras más populares, entre comillas, ¿no? Que vendrían a ser ingeniería civil, ingeniería industrial, carreras que en ese tiempo, bueno, estamos hablando del 2011, por ahí, 2012, eran bien conocidas, ¿no? Y también en la academia, pues, eran las más peleadas, ¿no? Y pues por ahí encontré a la carrera de ingeniería estadística que no era tan popular en ese tiempo. Y pues me sorprendí en el compendio, en esta proforma, bueno, ¿cómo se llama esto? Que es digamos, lo que ya me olvidé la palabra ahorita, disculpe. ¿El plan de Este, estudios, algo así? sí, ¿O sí, como cuando lo que compras para la postulación, la admisión. el prospecto? Prospecto. El prospecto, ahí justamente te dan las estadísticas. En el prospecto te dan las estadísticas de cuántos ingresantes hay a la carrera, pues, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que habían poquísimos ingresantes a estadística y me sorprendí por qué. Entonces, por ahí fui averiguando un poco más y curiosamente en la CEPRE, ya cuando estaba en la CEPRE, había un profesor de estadística que había estudiado estadística, que enseñaba aritmética en la CEPRE y comencé a indagar y comencé a preguntarle, ¿no? Y pues me dijo que ahorita es una carrera donde existe mucha demanda, hay pocos estadísticos y pues en realidad la mayoría de estadísticos encuentran, ¿no? Un camino a futuro, ¿no? Entonces fue por ya un tema de querer también salir fuera, como que ser fuera de lo normal, ¿no? De ingresar a otra carrera que eran las más populares, como civiles, industriales, y quería saber qué era la estadística, ¿no? Por el tema de las matemáticas, cómo poder aplicarlas, y creo que fue ahí donde en la academia, en ese tiempo de preparación, decidí y estaba decidido a ingresar a esa carrera, ¿no? Y que era, justamente en ese tiempo era más difícil ingresar porque solamente los 500 primeros, ¿no? Y la modalidad era distinta. Recuerdo que ingresé a Ingeniería Estadística en la Uni 2014, en el verano, y pues en la uni, pues no todos postulaban a ingeniería estadística, eran poquísimos, o sea, como primera opción, ¿no? Ingresamos como 20, 25, pero se retiraron varios, se cambiaron de facultad, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería de minas, se fueron, porque querían buscar otras carreras, ¿no? Pero en mi caso, en mi promoción, fueron dos o tres que sí postulamos a la carrera, y pues seguimos adelante, ¿no? En esa vocación de querer terminar la ingeniería estadística. Interesante, interesante, Aaron, todo lo que nos cuentas y sobre todo el hecho de que de cierta manera se te presentó tanto la oportunidad y bueno, viste la oportunidad antes de postular, porque de muchos, como tú comentas, no es ni siquiera su primera opción y bueno, algunos deciden trasladarse en el trayecto. Pero sí, de hecho es una de las carreras con mucho potencial que bueno, actualmente se le va viendo como que más, es más notorio ello que, por ejemplo, hace 5 años. Sí, Listo. sí, sí, es Y, correcto. y bueno, continuando ya un poco con la parte ya de la universidad, cuando estabas durante la universidad, ¿en qué pensabas que te ibas a desempeñar? Eh, ¿Se te era claro las aplicaciones que tenía la carrera de ingeniería estadística o lo veías como que un poco abstracto? ¿Nos podrías comentar acerca de ese punto? Es una buena pregunta. Sí, yo creo que, digamos, por el hecho de ya ingresar un poco mayor, de 19 años, en teoría ya iba a cumplir 20, tenía claro que desde el primer ciclo de mi carrera quería buscar dónde, buscar qué aplicaciones iba a tener mi carrera, buscar qué experiencias tenían ya los estudiantes de último ciclo, los profesionales que estaban desempeñando la carrera, y creo que aún me sorprendí mucho más cuando ingresé a la uni, ¿no? Yo tenía esa iniciativa misma de buscar más, de conocer personas, conocer egresados, con el tema de los profesores también.
me gustaba buscar estos grupos como centros culturales, grupos de estudios, centros de estudiantes que les gustaba pues descubrir más de la carrera. Creo que eso era lo que más de repente me conocen en la uni, que estaba bien pendiente de cómo se forman los grupos de estudios o las actividades de la universidad en beneficio personal también de conocer más lo que podría ser yo en la carrera, ¿no? A futuro. Entonces creo que yo no me considero un capo, el primer puesto de mi promoción es más, tengo varios amigos que sí son muy buenos, mucho mejores en temas académicos, pero considero que la fortaleza que tenía era que siempre me mantenía esa motivación de forzarme, ¿no? De así me cueste poder seguir aprendiendo. Por ejemplo, había un curso que todos conocían en la uni que era de modelos, que se llevaba en ese tiempo en sexto ciclo. Entonces, mi motivación era, pucha, sé que en ese curso todo el mundo iba a jalar, pero yo quería ya saber desde antes cómo era el curso. Entonces, me preparé en el verano, ahí con varios chicos, bueno, en realidad dos o tres, nos pusimos a estudiar en el verano previo a los cursos estos difíciles, y siempre también las amanecidas, pues, previo a las finales, a los parciales, esa era la motivación, ¿no? Así no sea tan bueno, o sea, yo buscaba la manera de salir adelante, salir, en los cursos, porque no, la vida universitaria, pues al inicio, pues parece todo color de rosa, pero luego uno tiene muchos temas que influyen en la universidad, ¿no? Y no solamente la academia o los temas académicos de la carrera, sino la vida en general, ¿no? Los problemas que uno puede tener personalmente influyen en esta carrera, ¿no? Pero creo que ahí resumí un poco la consulta. Sí, sí, de hecho que sí, es un trayecto donde poco a poco se te va clarificando y bueno, el hecho de participar en diversos grupos, eh, según lo que nos comentas, bueno, ayudó bastante en ese trayecto. Y bueno, Aaron, pasando al siguiente punto, ya entrando a las prácticas preprofesionales, ¿nos podrías comentar cómo fue el proceso de conseguir estas prácticas, estas primeras prácticas preprofesionales y qué tan difícil fue encontrarlas? Bueno, a ver, de repente era uno de los pocos casos en mi promoción. La anécdota fue que había, ya desde, como te comenté, desde que le ingresé a la uni en el primer ciclo, ya sabía que en la carrera en estadística, pues muchos estudiantes tenían prácticas preprofesionales en diferentes instituciones, ¿no? O sea, desde el primer, segundo ciclo ya sabía que compañeros de séptimo, octavo, noveno, últimos ciclos tenían ya prácticas pre. Entonces, de alguna manera esa fue también mi motivación, ¿no? Desde un inicio, saber que en cuarto año probablemente podría tener unas prácticas preprofesional que te podría abrir la mente en el ámbito laboral. Y eso fue uno de los objetivos que en realidad me los planteaba, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? A veces conseguir esas prácticas era un reto, desde el primer momento en armar tu CV, en conseguir conocimientos o temas de estudios, asistir a conferencias, todo eso se fue armando poco a poco en el camino desde mi lado. Creo que fue una ayuda muy importante. Yo recuerdo que participé en una conferencia en DMC donde ya se veían temas de analítica por allá por el 2016, y me motivé bastante a seguir el camino. Entonces, me acuerdo que estaba en un verano 2017, pasando vacaciones en Guarmey, y por ahí me da una llamada por una oferta laboral. Bueno, en general fue, creo que una buena experiencia, pero comentar la anécdota porque yo no la busqué, en teoría, yo no fui que mandé mi CV para estar buscando, sino que me llamaron y me dijeron, oye, hay una oferta laboral de prácticas pre,
queremos pues evaluarte, ¿no? Entonces ahí desde un inicio pues ya comencé a prepararme, comencé a ver temas de entrevistas, temas de evaluaciones laborales, y pues entré al Banco de Crédito del Perú, que era el área de auditoría de modelos, que pues estuve en el 2017 desde el mes de marzo hasta diciembre. El 2017 pues una experiencia muy importante para mí. No fue fácil para nada. Trabajar desde, bueno, en ese tiempo todo era presencial, así que era muy distinto, ¿no? Ir de La Molina hacia la uni, eh, pues era un trayecto largo, pero agradezco mucho esa oportunidad porque me abrió la mente, me abrió el camino de aprender estando en séptimo ciclo. Entonces, eso fue un problema, entre comillas, problema y oportunidad, ¿no? Porque también tenía que enfocarme en los temas de la carrera, porque faltaba 2 años para terminar la carrera, estaba en séptimo ciclo, ¿no? Entonces tenía que todavía fortalecer mis conocimientos académicos, pero ya los iba de la mano con el tema laboral, que me abrió mucho. Y de repente para continuar, o lo estoy haciendo largo, pero recuerdo que pues se terminó la oportunidad en el BCP en el 2017 y ahí nomás al 2018 pues era mi último año y también quería complementar o ver una nueva oportunidad de trabajo y no la tuve hasta el mediados del 2018, donde en ese momento pensé que ya no iba a tener más prácticas preprofesionales porque la mayoría siempre pues te contrata para tener un plazo de estando en séptimo, octavo y luego por ahí que salga alguna oportunidad de siendo asistente o siendo analista junior, pero en mi caso ya había cumplido cierto periodo en el BCP, había terminado, seguí postulando a bancos y recuerdo que postulé al Banco Central de Reserva, y en un área que era interesante, que era el área de base de datos macroeconómicas. Entonces, buscaron un perfil estadístico y pues ocupé el puesto ahí como practicante de base de datos macroeconómicos en mi último ciclo de la carrera, estando en décimo ciclo. Y también fue una experiencia increíble en el Estado, pues muy diferente al sector privado. En el Estado las condiciones de trabajo eran muy distintas, era un poco más flexible el tema, el horario. Estaba el centro de Lima, estaba un poco más cerca a la uni, entonces eso hacía digamos, maneje un poco mejor los tiempos de los estudios, el último ciclo. Creo que esa fue de las más anécdotas más importantes que tuve, entre muchas que hubo en las prácticas pre. Y ahí, Aaron, para ir haciendo doble clic en algunos puntos de este trayecto de las prácticas preprofesionales, específicamente para la primera oportunidad que tuviste en el BCP, que entiendo que ahí fue donde te contactaron. No sé si te contactó directamente algún, o sea, algún conocido de la carrera o de repente Sí, alguien te refirió y ahí para... claro, fue una referencia, ¿no? Me contactaron un egresado de la carrera que seguro cuando me escuches sabe quién es, pues, ¿no? Entonces, me contactaron, me dijeron que el egresado, bueno, perdón, era el compañero, ¿no? Una compañera que me dijo, hay una oportunidad, yo ya voy a salir, ¿qué te parece si te evalúan? Ah, ya, genial. O sea, el tema de las relaciones fue muy importante para mí en todo aspecto, y creo que también es importante para todos en general, porque logré también muchas cosas teniendo amistades, teniendo buenas relaciones amicales, y creo que de luego ya dependía de uno mismo, ¿no? Realmente demostrar su trabajo, demostrar su desempeño, ser responsable. Entonces yo creo que esa etapa también fue muy importante para mí para darme cuenta de que no todo es relaciones, sino también demostrar el esfuerzo, ¿no? Y el BCP me dio muchas oportunidades de desempeñarme y tal vez debí aprovecharlo un poco más, ¿no? Retrospectiva, pero creo que eso es parte de aprender a que más adelante
las prácticas preprofesionales han sido una etapa y que después tiene que cambiar la perspectiva, tienes que esforzarte para lograr un salario, para obviamente conseguir objetivos en tu vida personal y todo eso, ¿no? Entonces, de repente por ahí fue el gancho Eh, que te... Muy, 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 muy bueno lo que comentas, Aarón, porque muchas veces, o sea, no digo que todos, pero muchas veces pasa de que cuando están durante la universidad se enfocan solamente en lo académico y bueno, se pierde esa parte de fortalecer también sus redes de networking, de estar participando de repente en diferentes agrupaciones que posteriormente les, o sea, a veces sin pensarlo, ¿no? Te pueden abrir puertas a oportunidades, ¿no? Oportunidades que te podrían ayudar a seguir creciendo tanto profesional y personalmente. Y bueno, también recalcar lo que comentas de, bueno, está bien, ¿no? Solidifica tus parte, tus habilidades de networking, es esta parte, pero también que cuando lleguen esas oportunidades que te encuentren preparado, ¿no? Tanto técnicamente y bueno, con todo lo que te vayan a evaluar. Genial, Aarón. Y bueno, ahí también profundizando un poquito más en el tema de las prácticas, por ejemplo, ¿cómo sentiste tu inicio de prácticas dentro del área de auditoría de modelos en el BCP? O sea, ¿qué actividades fue la que desarrollaste en ese entonces? ¿Qué conocimientos tenías que te ayudaban a hacer tus tareas? ¿Y qué otros conocimientos de repente fuiste adquiriendo en el camino? No sé si nos podrías comentar acerca de ese punto. Claro, bueno, estamos hablando del 2017, pues en teoría todos son temas nuevos en temas de banca para mí, eran, ¿no? Eh, Desde un inicio, pues se decían que debería ser proactivo. Bueno, creo que sigue siendo algo fundamental en todo colaborador, trabajador. Hay que ser proactivos. Entonces, las funciones pues eran netamente de auditoría, ver cómo eran los modelos de riesgo de crédito, o sea, el tema temas de ver modelos de tarjetas de aprobación o tarjetas de crédito o de algún tipo de modelo para ver la evaluación de riesgo de los clientes, pues, ¿no? De banca. Entonces, eh, bueno, lo principal que puedo recordar es que te exigían bastante tu proactividad. Recuerdo una anécdota que fue que mi jefe en ese entonces quería que saque un modelo de Machine Learning para algún caso y que se pueda aplicar en auditoría, ¿no? Entonces, fue un reto para mí que, que en realidad no supe lograr en ese entonces, ¿no? O sea, de poder hacer un caso aplicado, ¿no? Con datos y ver cómo podría aplicar un modelo de Machine Learning para auditoría. Entonces, en ese tiempo, pues yo también, pues estaba aprendiendo muchos temas y también, pues, creía que tenía que esforzarme más o tenía que ser un poco más responsable, ¿no? Entonces, creo que eso fue una oportunidad de que, bueno, no lo pude lograr en ese tiempo, pero la próxima lo lograré, ¿no? En otra oportunidad. Entonces, eso fue parte del aprendizaje, ¿no? No haber logrado algo que te habían solicitado en ese tiempo, pero que más adelante, o sea, al haberte equivocado, sabes que ya no puede suceder, ¿no? O sea, si te solicitan o si te piden alguna solución de negocio, pues tienes que buscar la forma, tienes que buscar la manera para plantear la idea, para buscar un caso, para buscar un ejemplo y presentarla, ¿no? Y defenderla. Creo que eso fue de las principales anécdotas que recuerdo. Igual el equipo que trabajé en auditoría fue espectacular. Fue un equipo que me ayudó bastante, muchas compañeras, compañeros que tuve, mi jefe también, de alguna manera, de su forma de ser, pues aprendí mucho, aprendí el tema del control de las emociones bastante. Creo que eso marca también las cosas que más adelante logré. Y las prácticas del BCR de igual manera, o sea, ya habiendo pasado un año nomás de la siguiente práctica, tenía unas perspectivas también el área donde estuve de ver la analítica, de ver casos de soluciones con los datos para esa área. Y pues igual manera, ¿no? O sea, siempre por ahí queda esas ganas
o de ese recuerdo de, pucha, lo hubiera podido hacer mejor, ¿no? Entonces, demostrar siempre ese trabajo y decir, oye, hay mucho potencial en la parte de data, de estadística, que se pueden plasmar en diversas áreas. Entonces, igual en el BCR tenían esa expectativa. Me acuerdo que una anécdota que fue que una gerente también me habló, me dijo, tú eres estadístico, bueno, tú sabes debes saber un montón de Machine Learning, de Big Data, entonces quiero conversar contigo para saber. Entonces, desde ya siendo practicante, que te vean como un potencial, era algo que, oye, tengo que prepararme más, tengo que estudiar más, tengo que saber más de esto, saber más de ese tema para futuro, ¿no? O para el presente también, porque te pedían cosas inmediato, ¿no? Eso creo que fue uno de los recuerdos. Genial, Aaron, lo que nos comentas. Y creo que es, o sea, de bastante utilidad tener en cuenta esos puntos, ¿no? Que muchas veces, o sea, nadie te lo comenta, nadie te lo comenta. Es muy difícil que te lo comenten así, ¿no? Pero genial, Aaron. Gracias por ello. A ver, continuamos ya con la siguiente etapa, que ya, bueno, vienen a ser los roles que asumiste, bueno, finalizando la universidad, ¿no? Que ya son los roles, por ejemplo, en IMARPE, entrando a la etapa donde laboraste con IMARPE, en IMARPE, como investigador de hidroacústica. Cuéntanos primero un poco, Aarón, y bueno, sobre todo para nuestros oyentes, qué es la hidroacústica y cuál es su importancia de investigar en estas áreas. Genial. Bueno, a ver, la hidroacústica, ¿qué es? No tengo las palabras exactas, pero en algún momento sí he expuesto sobre el tema. La hidroacústica es la ciencia donde se ven todos los datos que vienen de un equipo o datos relacionados al sonido en específico, pero que provienen del mar o de un ambiente acuático. Entonces, la hidroacústica en IMARPE es fundamental porque las evaluaciones de las poblaciones de recursos pesqueros o recursos hidrobiológicos en general necesitan un equipo electrónico que vendría a ser una ecosonda. Y esta ecosonda es la que te da el insumo de los datos hidroacústicos. Entonces, los datos hidroacústicos vendrían a ser esta recopilación de datos acústicos en un ambiente de agua, ¿no? Y la tecnología, pues, proviene, bueno, al menos desde mi conocimiento, por ahí vienen mucho equipo de electrónicos de Noruega, en Europa, que pues han potencializado y han dado herramientas aquí al Perú y creo que gran parte del mundo con equipos acústicos. Y estos equipos acústicos en IMARPE y en la industria pesquera también sirve para detectar a un individuo o una especie que es muy popular que se llama la anchoveta. Y la anchoveta pues forma y tiene una importancia muy, digamos, sustancial en el Perú, porque pues se mueve un sector pesquero gigante que vendría a ser la pesca de la anchoveta para producir harina de pescado. Entonces, desde el lado hidroacústico en IMARPE, pues fui conociendo poco a poco cómo es que se evalúa este recurso con la hidroacústica, porque se hace como un censo, se hace un censo a todo nuestro mar, es decir, de norte a sur, desde Piura hasta el sur que vendría a ser el límite Morro-Sama, donde se barre con equipos bueno, principalmente embarcaciones acústicas, porque contienen un equipo de ecosonda, y mapean todo nuestro mar y hacen un muestreo, ya sea acústico, ya sea biológico, ya sea de condiciones ambientales o de condiciones oceanográficas. Entonces, ¿por qué razón? Porque evalúan el recurso de la anchoveta. Entonces, cuando estuve en IMARPE, conocer la hidroacústica fue muy importante para mí para saber y estar dentro del campo de acción que fue embarcarme a cruceros de IMARPE,
de toda esa prospección que se hacía, este censo que se hacía para evaluar las condiciones de la anchoveta, ¿no? Y que más adelante ya lo vería en el sector industrial, ¿no? Pero creo que por ahí resumo el tema de la hidroacústica, ¿no? Vienen a ser datos que se recopilan a través de un equipo electrónico, que obviamente el equipo electrónico emite ondas del sonido en un ambiente acuático en este caso, ¿no? Claro, genial, genial, Aaron. Eso que nos comentas, que muchas veces, bueno, no es conocido así, no es, eso sí, no es normal escucharlo eh, recurrentemente, pero genial. Y ahí, Aaron, una pregunta antes de continuar profundizando ahí, es ¿cómo llegaste a desempeñarte dentro de IMARPE relacionado a todo el tema marino? Y bueno, más adelante en el rubro pesqueros, si inicialmente estabas en el rubro bancario, ¿cómo fue ello? Cuéntanos. Sí, excelente pregunta. En realidad fue una oportunidad también que es una anécdota que cuando apenas salí de la universidad estaba sin trabajo, tenía la expectativa de envolverme en un nuevo ambiente, ya sea en banca, ya sea en algún tipo de empresa que realmente le dé el valor, ¿no? Al perfil, al profesional estadístico. Y ahí es donde realmente pues uno está inocente, recién salido de la universidad y dice, bueno, el mundo es mío, yo puedo lograr todo, pero luego te enfrentas con la realidad y con las experiencias laborales, ¿no? Creo que IMARPE fue también una oportunidad que le doy gracias a mis compañeros, a mi jefe en ese entonces, Daniel Grados, pues me apoyó, me soportó bastante, me dio mucho conocimiento desde su ya larga experiencia que tenía en el sector. Entonces creo que esa oportunidad fue muy valiosa. También, Daniel, la anécdota que fue que yo lo conocía desde la universidad del 2016 y haciendo grupos de estudio, haciendo cursos para la uni, y Daniel siempre ha tenido esa vocación también, entonces fue una oportunidad que también no desaproveché. En realidad no tenía expectativas de quedarme tanto tiempo o de saber qué es lo que iba a pasar, porque en el Estado es muy distinto las contrataciones, ¿no? Muchas veces tienes que tener bastante experiencia para que te contraten, o tener algún grado, o tener alguna especialización para que puedas ocupar un puesto en el Estado, ¿no? Entonces, por ahí un gancho fue que había un proyecto que fue impulsado por Daniel Grados, y pues el proyecto era utilizar datos de hidroacústica para evaluar o para utilizar datos hidroacústicos pero con multifrecuencia, ¿no? Y ver qué se podía utilizar en los diferentes proyectos para mejorar siempre las investigaciones en IMARPE, ¿no? Entonces, ese proyecto fue impulsado por Daniel y muchos otros colaboradores, estoy seguro, y me dieron la confianza, pude entrar de lleno a los temas de la investigación. También me desempeñé, como les comenté, en cruceros, que también fue otra habilidad que descubrí, que también estar embarcado es ser diferente, ¿no? Es realmente apreciar mucho el esfuerzo que uno hace y mantener una mente fuerte. Y yo por eso valoro mucho el esfuerzo de los pescadores y de los patrones de pesca, de toda la gente que trabaja en el mar, porque es un esfuerzo constante de la mente, del cuerpo, y, y en IMARPE de igual manera, ¿no? Hay muchos investigadores, biólogos, físicos, químicos que recopilan datos en los cruceros, y pues luego esto va a un análisis, a una investigación para elaborar informes. Entonces, esos, esos, esas experiencias fueron fundamentales para mí, en los retos que tuve, presentar resultados, presentar exposiciones a nivel de investigación en IMARPE,
desde el primer año, porque lógicamente estaba en un proyecto, se tenía que sustentar mucho los resultados de ese proyecto. Entonces, eso fue, digamos, una experiencia más. Esperamos que la entrevista te esté pareciendo interesante y sobre todo que te ayude a obtener aprendizajes escuchando la experiencia de un profesional destacado como lo es Aarón Paz. Si nos escuchas en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, puedes apoyarnos siguiéndonos. Ahora sí, continuemos. Un poco continuando, o bueno, profundizando en esto que nos comentas, eh, cómo la estadística y la ciencia de datos ayuda en estas investigaciones, un poco para ir aterrizando todo lo que nos has comentado. ¿Por qué es importante la estadística y la ciencia de datos en estas investigaciones, por ejemplo, de hidroacústica que nos comentas? Correcto. Eh, bueno, uno de los retos es demostrar pues muchas hipótesis que se plantean en investigaciones, y es ahí donde el rol de estadístico o un analista de datos es importante, ¿no? De poder comprobar con analítica, con datos, que se pueden cumplir ciertas condiciones en diferentes evaluaciones de un recurso, por ejemplo, ¿no? La evaluación del anchoveta tiene diferentes condiciones o variables que influyen. En este caso, las predominantes, que podrían ser condiciones biológicas de cómo se evalúan este recurso, o condiciones externas, que podrían ser las condiciones oceanográficas, o condiciones, en este caso, de cómo tú obtienes información también, no solamente de la biología de recursos, tampoco del medio ambiente, sino también cómo tú llegas a obtener eh, esta identificación de los cardúmenes a través de las ecosondas. Entonces, por ahí se van utilizando tres fuentes de información: la acústica, que es la principal en temas de las ecosondas. Luego vienen a ser las condiciones biológicas, que es netamente como el tamaño de la anchoveta, el contenido de grasa, si ha tenido alguna variable indicador de estadio sexual, si se ha reproducido, la edad. También existen modelos para estimar la edad de la anchoveta, el tiempo de vida, el ciclo de vida, las temporadas, las condiciones biológicas influyen, y también las condiciones oceanográficas. Entonces, hacer ese match de estas tres fuentes de información, siempre se utiliza estadística descriptiva, estadística de modelos predictivos, para evaluar, en este caso, la anchoveta, ¿no? Y no solamente con la anchoveta, sino existen otros recursos importantes como el jurel, la caballa, la pota también, que son predominantes en nuestro mar. Entonces, eso, digamos que ha sido un reto de demostrar y también entender los datos, ¿no? Porque no es solamente le meto estadística y tiene que salir un buen indicador, eh, un buen modelo, eh, y decir que ya con eso es suficiente, ¿no? También es dar sentido a los datos, conocer cómo piensa un biólogo, cómo piensa un acústico, cómo piensa un químico, un físico, un oceanógrafo, para darle ese soporte, para darle ese entendimiento también con los datos, y demostrar que la estadística te puede ayudar a demostrar muchas hipótesis, ¿no? Genial, genial, Aarón. Y un poco para, bueno, ver si hasta el momento me está quedando claro esta parte que creo que es muy importante. Por ejemplo, entiendo que una de sus aplicaciones es el tema de la identificación, no sé si de zonas específicamente de donde encuentras, o sea, ciertos tipos de, no sé, por ejemplo, ahí mencionaste la anchoveta, va por ese lado, o sea, esa identificación de en qué zonas podemos encontrar eh, cada El uno de recurso. esos tipos, de esos Sí, recursos. perfecto, sí, 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 o sea, principalmente es la distribución, ¿no? Como les comenté desde un inicio, tener un censo o una evaluación de crucero símil, o sea, es hablar de cómo se encuentra esta población. Ya no estamos hablando de población humana, sino de una población de peces.
Entonces, esa es la metodología de ver en qué zonas se encuentran, qué condiciones hay en cada zona, por qué esa anchoveta está dentro de esa zona, ¿no? Entonces, esa es las condiciones que hay para evaluar, y no solamente la distribución, sino también la presencia, cuánto, es decir, cuánto de abundancia y de biomasa existe con los recursos, ¿no? Porque a partir de ello, o sea, a partir de tener esta biomasa, se explota el recurso. Entonces, la industria pesquera explota el recurso para producir harina de pescado y esto lo vende al exterior, ¿no? Es una industria y pues hay que también, el IMARPE está encargada de la sostenibilidad, de evaluar el recurso y de dar bueno, junto con IMARPE produce de dar cuotas definidas a las empresas industriales para explotar el recurso, ¿no? Y eso va por un poco ya pasando el tema de cómo es que ya tanto IMARPE como Produce están envueltos en esta industria también del sector de pesca. Genial, Aarón. Y hay un poco, bueno, terminando de ver si la idea me ha quedado clara, en el tema de, bueno, de los datos de sonido que dices que recopilan, entiendo que va por un lado de que, no sé, los diferentes niveles de sonido tienen de cierta manera una relación o por ahí de repente incluso causalidad en algunos casos de que a ciertos niveles podemos encontrar ciertos recursos, ¿no? Es cierto, Perfecto, es cierto, ese es perfecto. exactamente, ¿no? Perfecto, perfecto. Y ahí un poco profundizando un tema que hace un momento habías comentado del tema de la recolección de datos, sobre todo para ir ampliando el panorama y porque, por ejemplo, en el lado de banca o incluso en diversas industrias, ¿cómo llegan los datos? Tienes un aplicativo y los datos, por ahí alguien ingresa algún dato ahí de repente de ventas o es una operación que ya está como que automatizada y después eso llega a un sistema, ¿ya? Ujú. Pero en el caso, por ejemplo, digámosle en el rubro de Ujú. empresas ligados al mar, eh, imagino que también hay la recopilación de datos como que le llamamos un poco más presencial, ¿no? Un poco más de trabajo de campo. ¿Nos podrías comentar acerca de ello? Y si también Claro, tienen claro. como que hay parte de en sistemas y parte de que sí es como que la parte dura de la recolección de datos, que es campo, campo. Ahí nos puedes comentar Sí, acerca de ello, por favor. exacto, tú lo has dicho, ¿no? O sea, ya a veces en empresas ya grandes se tiene ya la data disponible en un repositorio o en una base de datos SQL, en Oracle o en SAP. Entonces, el tema es que en el Instituto del Mar, pues también se tenían estos procedimientos. Yo recuerdo que había un compañero de sistemas, pues que estaba implementando también esta recopilación de datos hacia obviamente un aplicativo web donde podías tú ingresar los datos. Pero si te has dado cuenta, como lo has mencionado en el campo, es distinto, ¿no? Es como las agencias de banco, hay muchas interacciones, no sé, con los clientes y por ahí se va obteniendo manualmente algunos datos, ¿no? Entonces, igualito era en la pesca, ¿no? Los cruceros habían encargados de recopilar datos ya sea de acústica, ya sea de oceanografía, ya sea de biología. Entonces, de igual manera era un trabajo arduo que luego llegaba a un sistema de base de datos que podíamos consumirlo, ¿no? Entonces, específicamente era tal cual, ¿no? O sea, eh, trabajar, recopilar datos y luego mandarlos a la nube, al repositorio de datos para que luego se analice en tierra. Entonces, ese era el pendiente, o sea, las conexiones digamos, de satelitales para obtener datos cuestan. Entonces, esto era otra tecnología que se tiene que evaluar en el Perú, porque trabajar datos, o sea, sería genial que todo sea de inmediato, ¿no? O sea, que apenas ya hayan recopilado un dato ahorita a las
8 de la noche se puede obtener de inmediato, ¿no? Pero esa embarcación está súper lejos, está a cierta distancia de la costa y luego tiene que regresar a puerto para tener recién señal. Entonces, entonces de ahí viene el esfuerzo tecnológico, ya sea del Estado o de empresas privadas, de tener conexión satelital y de que tu dato pueda llegar de inmediato, ¿no? En tiempo real. Genial, genial, Aaron, eso que nos comentas. Y bueno, Aaron, pasando al siguiente punto, ¿qué es lo que más te sorprendió de este tipo de investigaciones cuando estabas conociendo? Bueno, era un reto para mí. Eh, en sí, estoy desde el 2019 en el sector de la pesca y ya desde de ahí fue muy difícil y felizmente pues he tenido compañeros espectaculares en Marpe que me han dado ese soporte importante en acústica, en biología, gente de mar que me ha ayudado bastante a comprender cómo es que se obtienen datos de pesca netamente. Entonces, eso creo que era un reto de mí aprender y también poder ayudarles desde mi lado estadístico en comprender estos datos, ¿no? Entonces, esa conexión con ellos creo que ha sido muy importante. Gracias a ellos, pues, puedo dar muchos sustentos o, digamos, conocimiento del negocio, como se dice ahora, para poder aplicar la estadística, ¿no? Entonces, eso creo que fue para mí valioso aprender de ellos, de los biólogos, de los físicos, de los químicos, de los ingenieros de sistemas, de software, en general, muchos perfiles que te complementan a ti como profesional. Genial, Aaron, y eso también recalca de, bueno, independientemente del sector, normalmente los trabajos van a ser multidisciplinarios. Se requiere de diversos profesionales para poder llevar los proyectos a cabo. Y ahí, Aaron, aparte de las aplicaciones que nos has comentado, de repente has llegado a saber sobre la existencia de otras aplicaciones en este campo. O sea, ¿qué otras aplicaciones has visto que hay así de estadística, ciencia de datos en este campo? Bueno, a ver, en realidad hay muchas aplicaciones y en la industria de la pesca y hay varios referentes también en mi perfil o bueno, de perfiles estadísticos como nosotros que se desempeñan en las investigaciones de las ciencias marinas, le llaman, ¿no? Eh, yo he entrado a TASA este año, el 2022. Fue una experiencia, o bueno, es una experiencia que me ha ayudado bastante a comprender más aún el sector y me gusta conocer los diferentes proyectos que se tienen, ¿no? Y Entasa pues también es una empresa líder en pesca en el Perú y tiene también mucho potencial en aplicar diferentes proyectos de data analítica. Desde IMARPE ya conocía que la industria en el Perú era fuerte, que estamos hablando de muchas personas, cantidad de personas en todo el Perú, estamos hablando desde norte a sur, o sea, gran cantidad de personas que se mueven por la pesca, entonces las iniciativas son gigantescas de tecnología, entonces en analítica pues existe diferentes proyectos de captura de valor, es decir, que lógicamente le den rentabilidad a la empresa y estos proyectos pues van desde aplicaciones web, desde aplicaciones en celular para, por ejemplo, recomendar el regreso de flota a ciertas plantas, saber dónde se encuentran los cardúmenes de anchoveta con la acústica, tener estrategias comerciales, tener mejoras de calidad del producto. Todos estos proyectos en realidad me han abierto la mente en el campo, la pesca, que también van a ayudar, eh, yo creo que en el sector a mejorar ciertos procedimientos de analítica, ¿no? Y
existe mucha tecnología que se utiliza, que ya están viendo este futuro de inteligencia artificial, de machine learning, aplicada al sector de la pesca, ¿no? Entonces, creo que es increíble lo que se puede lograr más adelante y lo que se está logrando ahorita con todos los tipos de tecnología, y el perfil estadístico pues va a ser más demandado también en este campo para obtener valor. Pues eso es lo principal que le mueve, ¿no? La rentabilidad en las empresas para que puedan seguir apostando en los perfiles de estadística, de analistas de datos, científicos de datos, de todo perfil, que puedan utilizar esta información, que puedan sacar insights, sacar buenas tomas de decisiones para beneficio de no solamente empresas, sino creo que también beneficio de los sectores gubernamentales también, porque creo que en IMARPE o en temas de medio ambiente conozco poco, pero también sé que en Senami o los que evalúan las condiciones meteorológicas o condiciones oceanográficas también con IMARPE, pues necesitan muchos perfiles en diferentes proyectos, porque no va a faltar proyectos, creo, mientras haya personas que impulsen, y por eso siempre agradezco a Daniel Grados que siempre están pendientes de impulsar estos proyectos en base a cualquier tipo de inconveniente que haya, sacar adelante proyectos de analítica en diferentes empresas privadas, empresas del sector público, va a hacer que todavía se pueda utilizar la estadística, la analítica en proyectos a futuro. Genial, Aarón, genial eso que nos comentas. Y sí, de hecho que hay bastante campo de oportunidad, ya sea tanto en el sector privado como en el sector público de las aplicaciones que tiene tanto la estadística, ciencia de datos. Y bueno, Aarón, cuéntanos, ya que nos has estado hablando de ahorita tu rol actual, que es el de científico de datos en TASA, ¿cómo tus experiencias anteriores te ayudaron a obtener este rol? Bueno, a ver, bueno, conversando acerca de ya el puesto actual que tengo como científico de datos en TASA, pues es una experiencia muy importante para mí de demostrar también el conocimiento técnico de estadística y también conocimiento del negocio, de campo, de pesca, eh, que constantemente siempre estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, no por ya saber temas de pesca ya iba a estar como pez en el agua en la empresa, ¿no? Al contrario, iba a tener muchas dificultades también en conocer e ir aprendiendo, pero me ayudaron bastante. O sea, definitivamente ya saber algunos temas te dan este mejor uso de los datos, entre comillas, ¿no? O sea, poder tener mejor estrategia de datos, eh, que seguro pues te da como analista, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, analítico, te da mejor visión de enfrentar problemas o soluciones en la empresa, ¿no? Y ya el tema tecnológico para mí ha sido también importante aprender, porque hay mucha diferencia entre el sector privado con el sector público. Desde mi punto de vista, las cosas en el sector privado son muy aceleradas en el sentido de que siempre se tiene que demostrar por qué se está haciendo alguna iniciativa de un proyecto de investigación, algún modelo, algún esfuerzo, porque lógicamente están invirtiendo en ti y están invirtiendo en que demuestres una solución. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos que tengo actualmente en TASA, y creo que el reto es siempre demostrar el esfuerzo que uno va a hacer, y que va más allá también de aprender a conocer el negocio, ¿no? Se tiene uno que, con la estadística o con esta área de analítica, llegar a los usuarios, comunicarse bien con los usuarios para que ellos puedan comprender que existe potencial, que ya es realidad, que muchos sectores utilizan analítica, ya sea en banca, en seguros, en telecomunicaciones, en un montón de industrias, y que ahora también se necesita en la pesca. Entonces, la pesca también necesita
esa conexión, esa comunicación con la analítica, y creo que Tasa lo está haciendo bien, lo está haciendo, está capacitando mucho a su personal, y creo que eso da mucho que valorar para más adelante, que los perfiles de ahora en adelante, todo aquel que entre a una empresa siempre tiene que tener ese bicho de utilizar los datos, de recopilarlos correctamente, de estar al tanto de cómo podemos utilizar esta data que va a ser histórica, que va a quedar, pero más adelante nos va a poder a tomar mejores decisiones, tener mejores soluciones con data que realmente ha sido bien recolectada, ¿no? Interesante, Aaron. Y sí, sobre todo el tema de calidad de datos, que siempre es un reto, ¿no? En las diferentes empresas. Y Aaron, ahí pasando al siguiente punto, una pregunta un poquito que nos lleva al lado de introspección. ¿Cuáles son las tres cosas que más te gustan de tu trabajo y qué es lo que menos te gusta? Bueno, yo creo que son días, todos tenemos días buenos, días malos. Creo que lo que más me gusta es siempre tener este tipo de defensas, de demostraciones, presentación de resultados, aunque vendría a ser lo más complicado, creo, pero es lo que realmente uno está concentrado, ¿no? Y dice, oye, tengo que presentar este informe, tengo que presentar este resultado de estadístico, este modelo, estos insights, para realmente que vean que hay mucho potencial o muchas conclusiones que se pueden tomar en la empresa. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta actualmente, de estar enfrentando situaciones críticas, de, de mostrar o de presentar y defender mis resultados. Y lo que menos me gusta, lo que menos me gusta es que no, a veces no tiene tiempo, ¿no? No tiene tiempo en el sentido de que a veces quisiera uno más tiempo para poder profundizar más. Entonces, creo que eso, yo creo que por ahí van a coincidir algunos en que a veces nos gusta quedarnos más tiempo, nos gusta quedarnos de amanecida, nos gusta profundizar más, o por qué mi modelo me saca este indicador, yo quiero que salga de esta manera, qué estoy haciendo mal, tengo que regresar, y nos amanecemos o dedicamos bastantes horas y a veces queda poco tiempo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que menos me agrada, pero creo que va a ser siempre un reto en balancear la vida personal con la vida laboral, ¿no? Eso creo que es muy importante ahora, sobre todo en la pandemia, que ha sido, pues, el tener el home office, tener el, todo el trabajo en casa, pues hacía que ya prácticamente no tengas vida personal, entre comillas, ¿no? Entonces, como este perfil de estadístico, analista de datos, cualquier tipo de perfil de analista te requiere quedarte buen tiempo en los análisis, en la data, solicitudes siempre, a todo momento. Entonces, creo que eso es lo que más importa ahora, tener ese balance entre vida personal y vida laboral. Genial, Aaron, genial. Sí, de hecho que el encontrar el balance que comentas es bastante importante y bueno, también va relacionado al tema de buscar la manera de ir mejorando constantemente en la estimación de tiempos, ¿no? Que le realizamos a las actividades o a los proyectos, que muchas veces suele pasar de que somos demasiado optimistas y eso nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Si es que no estimamos de manera correcta. Sí, genial. Y bueno, Aaron, pasando al siguiente punto, ¿cuáles consideras que son, eh, por ejemplo, los tres aprendizajes que marcaron un antes y después? Mira, un Aaron de antes y un Aaron de después. Wow, wow, tres aprendizajes. Es que creo que desde la vida personal creo que hay muchos temas que influyen en lo profesional, ¿no? Entonces creo que hay momentos en la vida en que uno dice, pues hay que cambiar los planes, hay que decidir momentos importantes. Tres, yo creo que
van por el lado, si es netamente profesional, pues lógicamente el cambio o de la decisión de irme al sector pesca ha sido eh, muy, muy relevante para mí en estos 2019 a 2022 van a ser 4 años de, de- de estar en el sector que me ha brindado pues grandes oportunidades, grandes momentos. Eso fue uno de los primeros cambios en el sentido de que ya tenía que enfocarme, o sea, es un reto, ¿no? Es enfocarse en otras cosas y pues cambias de un campo a otro campo. El segundo, yo creo que vendría a ser ya más personal, que es qué es lo que quiero en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero personalmente? Es enfocarme, creo que en la pandemia todos han estado muy enfocados más y el trabajo a veces de la nada te puedes quedar sin trabajo, de la nada te puedes enfermar y pierdes todo y se te va la vida. Entonces, yo creo que en la pandemia también le di sentido a mi vida. Oye, quiero hacer más cosas, quiero aprender un idioma, quiero hacer ejercicios, quiero eh, vivir cada momento. Entonces, hay cosas que marcan en tu vida que dices, oye, mañana puede que estoy, mañana, pero al día siguiente o pasado mañana de repente pasa algo y ya no estoy. Entonces, yo creo que ese también ha sido un punto importante en mi vida de decir, oye, cada día tiene que ser aprendizaje constante en el trabajo, en mi vida personal, con mi familia, con mis amistades. Y creo que he decidido siempre vivir eso cada momento, ¿no? Ver lo positivo y lo negativo y decir, oye, estoy yo también como ser humano que puedo lograr otras cosas, ¿no? Y desde también cuidarse físicamente, ¿no? Estar siempre con salud, tener vida sana. Creo que ese ha sido el segundo. Y el último vendría a ser, creo que, del antes y el después de Aarón. Yo creo que este año ha sido un reto también estar en la empresa TASA, porque sé que hay muchos temas en el trabajo que me han ayudado bastante a aprender y enfocarme también en lo que tengo, ¿no? En lo que tengo como oportunidad. Entonces, creo que el tercero ha sido que la perspectiva de tener un trabajo en el sector privado también cambia y decir, oye, hay que defender las cosas que uno tiene, ¿no? Hay que defender esa oportunidad que más adelante, quién sabe, ¿no? Uno ya no está en el trabajo, cambian los grupos humanos, cambian las personas, cambian los momentos, sucede una catástrofe como ya lo hemos vivido en la pandemia y te quedas sin trabajo y las cosas pueden eh, suceder. Entonces lo que veo es que este año pues también ha sido un reto personal y que para mí ya es, oye, tenemos que lograr algo en esta empresa y si no se da, pues no se da, pero lo aprendemos. Eh, Eso para mí fue una decisión también de por eso, de querer decidir a buscármela en una empresa privada, ¿no? Genial, genial, Aaron. Creo que son aprendizajes muy, muy relevantes. Y bueno, sobre todo recalcar el segundo y el tercer punto que comentas, ¿no? Que es ve detrás de un propósito, de un objetivo, una misión, más allá de algo como que de corto plazo, es como que una misión de vida, ¿no? Y tratar de perseguirlo de tal manera de que tu día a día tenga un objetivo claro, ¿no? Para aportar a ese propósito que es como que a veces utópico, pero es lo que buscamos, ¿no? Es lo que anhelamos. Y ahí también recalcar, Abrón, el tercer punto que comentabas, ¿no? Que era, bueno, estar como que dispuesto al cambio, que es algo que en tu caso durante este año te ha ayudado a, bueno, asumir un nuevo reto. Ya es ver el rubro pesquero, sí, el rubro, pero en una empresa privada. Genial. Y bueno, Aaron, continuando con el siguiente punto, ¿qué sugerencias les darías a las personas que están empezando en este mundo relacionado a data y analítica? Genial. A ver, en data y analítica, en estadística, en ciencia de datos, en todo lo que vendría a ser también software, eh, el mundo
de sistemas o ingeniería de datos, yo creo que es, el primer consejo es siempre la motivación, ¿no? Hacer lo que uno le gusta, hacer realmente apasionarse por este rubro que, que es muy amplio, no solamente en las ciencias marinas, en todo rubro, ahorita, hasta en minería, hasta en lo que es la banca, el sector privado, telecomunicaciones, seguros, sectores públicos, como conocemos, ya sea salud, eh, comenté transportes, infinidad de rubros que uno realmente puede aplicar sus conocimientos, pero la idea es siempre darle ese valor de conectarse con el especialista o con digamos, el experto en esos temas, ¿no? O sea, tener el poder de utilizar los datos, de o sacar modelos, tiene que también llevar una gran responsabilidad de comunicar. Entonces, si sabemos comunicar, podemos llegar a esas personas, podemos hacer buen match y sacar bastantes proyectos, bastantes soluciones. Entonces, creo que eso es lo principal, ¿no? Genial, genial, Aaron, lo que nos comentas. Creo que son puntos muy valiosos que nos has comentado el día de hoy. Y por último, Aaron, ¿nos podrías comentar acerca del nombre de un profesional o profesional que deberíamos entrevistar sí o sí en algún momento y por qué? Uy, me la pone difícil, ¿ah? Uy, hay un montón de profesionales. Eh, ¿Te refieres a un profesional de Perú, el extranjero? Puede ser del extranjero, pero que hable español, porque ya nos han recomendado antes en inglés y bueno, el público inicialmente está enfocado en el público que habla español. Genial, genial. Es una buena pregunta. O sea, si es una amistad o si es un compañero. eh, Claro. O si tal vez no lo tienes en mente ahorita, no hay problema, de ahí a por interno normal. ¿Esto es Puedes parte de la compartir. entrevista? ¿O no, no va a salir? Sí, 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 sí va a salir, sí va Sí a va a salir. salir, pero sí va a salir. Ya. Sí, O pero sea, creo ahora, hay muchos, ¿no? O sea, desde ya, todas las personas con las que he trabajado y con las que he aprendido, agradezco de verdad que me han dado la oportunidad de conocerlos, de aprender de ellos, no solamente no solamente en un trabajo actual, sino desde siempre, desde las primeras prácticas, fue fundamental que aprenda de los analistas, de mis jefes en ese entonces, y que me dieron mayor perspectiva, ¿no? Egresados de mi carrera también que me dieron mayor perspectiva. Uf, hay un montón, ¿no? Y justamente también la anécdota es que con ellos he sacado adelante muchos proyectos y dentro de ellos está la empresa que hemos sacado con varios compañeros, amigos de la carrera estadística. La empresa se llama Random Seed Research Lab. Entonces, esta empresa pues quiere salir adelante también en el rubro de la investigación, de los proyectos, de dar capacitaciones. Yo te diría que, a ver, un compañero eh, de, digamos, de renombre o de que ya lo conocen seguro es Cristian Amao. Cristian Amao no, no sé si ya lo entrevistaron. no, todavía, no, todavía. Estábamos en Cristian Amao. coordinación. Sí. Ah, ya, genial. Bueno, sería genial que conversen con Cristian Amao. Es referente también en la carrera. Es un gran amigo que llevo siempre. Tenemos varios proyectos también personales en lo que te comenté que vendría a ser la empresa. Eh, Creo que en sí siempre estamos en busca de oportunidades diferentes de siempre sacar provecho a la estadística, a la analítica para beneficio también, no solamente propio, sino de la sociedad, ¿no? Que se requiere actualmente estos conocimientos. De hecho, era un genial lo que nos comentes y sí, de hecho siempre es, bueno, buscando aportar el valor a los demás y bueno,
eso de una u otra forma como que también tiene su retribución, ¿no? Eso es bastante enriquecedor, trabajar sobre esos puntos. Y bueno, Aarón, agradecerte, bueno, por tu tiempo. Ha sido, creo, una entrevista muy valiosa, llena de muchos aprendizajes, nos ha aportado desde otra perspectiva que, como comenté en el inicio, muy pocas veces se habla o muy pocas veces alguien nos la va a contar así nomás. Y creo que ha sido muy, muy valiosa tu experiencia el mundo de tanto aplicaciones de estadística, ciencia de datos en el mundo marino, ¿no? Y específicamente en el sector pesquero. Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Recalcamos una vez más, es importante aplicar los aprendizajes que hayas podido obtener de este episodio. Y si te gustó la entrevista y crees que será de valor para otras personas, apóyanos compartiéndola en tus redes sociales. Además, nos gustaría saber tu opinión sobre la entrevista. Si estás en YouTube, en el primer comentario del video encontrarás un formulario. Si estás escuchándonos desde la versión móvil de Spotify, lo encuentras en la descripción. Y te recordamos que si estás interesado en la especialización de ciencia de datos con Python, que empezaremos el viernes 20 de enero del 2023, puedes pedir más información a través de los formularios de la descripción. Somos Data Analítica y potenciamos el talento de universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en áreas relacionadas a datos. Nos vemos en un siguiente episodio.